Buenas noches a todos. Les saluda Marco Antonio Puerta y en esta oportunidad queremos mostrarles una charla interesante que va a tratar sobre la gestión de nuestro capital en las inversiones. ¿Sí? Pero antes queremos mencionar que esta charla virtual se está desarrollando gracias a ActiTrades, que es un broker que viene funcionando desde el año 2001 y gracias al cual nosotros podemos abrir una cuenta demo gratuita o si no una cuenta real para incursionar en los diferentes mercados financieros. Y tal como lo estábamos mencionando hace un instante, nosotros podemos buscar también la relación de charlas virtuales entrando al menú de la página web y ver los diferentes temas, ver a los diferentes expositores que se presentan más allá de la presentación que estamos realizando en este momento. Bien, ante todo, quisiera comprobar si el audio se muestra, se escucha de manera correcta para dar inicio ya propiamente al tema que nos reúne la noche de hoy. Bienvenidos a todos. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches, Luis. Por favor, quisiera comprobar a través de todos ustedes si el audio se percibe de manera correcta. Muy bien. Nosotros estamos promoviendo esta charla virtual y la estamos dirigiendo a toda Hispanoamérica, de manera que nos complace mucho que nos puedan escuchar desde diferentes partes del mundo. Bien, ¿cómo gestionar nuestro capital en las inversiones? Nosotros, ante todo, necesitamos tener un plan de inversión. Por más simple que sea, siempre es importante tener un plan de inversión. Nosotros no podemos aventurarnos a invertir, a hacer trading en los mercados si no tenemos ante todo un plan de inversión. Y por más evidente, por más obvio que esto parezca, es bueno mencionarlo porque por propia experiencia yo he podido notar entre muchos traders, especialmente novatos, que se aventuran a invertir en el mercado de divisas, especialmente, sin tener mayor conocimiento, sin tener un plan, una planificación, por más simple que sea, y esto conlleva a que se generen grandes pérdidas y hasta en la mayoría de los casos la pérdida total del capital que destinan a las inversiones. Entonces, nosotros no podemos aventurarnos, por más que nos atraigan los mercados, por más que nos empiecen a apasionar y ver que se pueden generar utilidades en el corto plazo, no podemos aventurarnos a invertir sin antes haber planificado, aunque sea un plan, por más sencillo que parezca. En ese sentido, nosotros tenemos que tener en cuenta algunas pautas, como por ejemplo invertir un excedente y no un dinero importante que lo vamos a necesitar, ya sea para los estudios, para la canasta familiar, para algo importante que en el corto o mediano plazo lo vamos a necesitar. En ese sentido, nosotros debemos ser conscientes, debemos ser responsables para destinar un dinero que es un excedente de lo que tenemos, que quizás lo vamos a destinar al ahorro bancario, y una alternativa al ahorro, pues, es incursionar en el mercado de divisas o materias primas, CFDs en general, o el mercado bursátil. Bien, entonces nosotros debemos tener presente eso ante todo, ¿no? Nunca buscar un dinero prestado, ni del banco, ni de una institución, ni de un familiar, ni de un amigo para destinarlo a los mercados financieros, porque esto genera un gran riesgo, ya que normalmente la devolución de ese dinero prestado genera una cuota mensual que nosotros debemos ir pagando. Y si no es mensual, generalmente pues es cada 15 días o cada semana o cada 45 días, pero hay una cuota periódica que debemos cumplir con la persona que nos, o institución que nos ha prestado el dinero. De manera que esto a nosotros nos va a presionar de tal manera que nosotros vamos a tener
la necesidad de buscar oportunidades de invertir ganadoramente en el mercado, ¿no? En cualquier tipo de mercado, pero con el fin no solamente de ganar, sino de cumplir con el pago de esa cuota producto del préstamo. Entonces, muchas veces, y como ocurre normalmente, el mercado no siempre nos da oportunidades para salir ganadores, para invertir y salir ganadores, sino que nosotros vamos a tener que buscar oportunidades a veces donde no las hay, con tal de poder ceder a esa presión, a esa necesidad de cumplir con las cuotas que debemos pagar producto del préstamo. Entonces, es mejor prescindir de los préstamos, provengan de donde provengan, porque eso condiciona de alguna manera a nuestra mente, nuestro estado de ánimo, nuestra presión psicológica para cumplir con ese compromiso. Así que olvidémonos de los préstamos que nosotros podamos conseguir para destinarlos a los mercados financieros. La inversión implica asumir un nivel de riesgo. ¿Ustedes qué opinan? A ver, ¿tienen alguna opinión al respecto? A todos los presentes que están en la sala, Carmen, Luis y todas las personas que están con nosotros, ¿creen que la inversión implica asumir un nivel de riesgo o no? Nosotros creemos, mientras van haciendo dando sus opiniones, recuerden que tienen un chat en la parte inferior donde pueden ustedes escribir. Carmen nos dice que sí, que la inversión implica un nivel de riesgo. Y muchas personas se asustan ante esta realidad, porque es una realidad, ¿no? Muchas personas se asustan, ya no quieren invertir, en fin. Entonces, ante esa situación, lo que nosotros sostenemos es lo siguiente. La inversión implica asumir un nivel de riesgo, es cierto, pero ¿qué acto humano, más allá de cualquier negocio en el cual incursionemos, no implica un nivel de riesgo? Es decir, si nosotros nos ponemos a pensar que cualquier negocio, porque hacer trading en los mercados financieros es un negocio, pero cualquier otro negocio implica asumir un riesgo. Pero yo voy más allá de eso. Es decir, ¿qué acto humano en la vida no implica llevar de todas maneras un cierto nivel de riesgo? Cuando nosotros salimos de nuestras casas, ya estamos propensos o sujetos a cierto nivel de riesgo, porque, digamos, el tráfico es un nivel de riesgo, tenemos que cuidarnos para cruzar la pista, tenemos que cuidarnos de no pisar en falso, tenemos que cuidarnos de quizás algún delincuente, es decir, todo acto humano implica llevar un cierto nivel de riesgo. ¿Qué podemos hacer ante esa situación? Lo que nosotros podemos hacer es prever un poco lo que puede suceder. Es decir, si yo sé que esta calle es muy transitada, pues quizás yo no me pego mucho a la pista cuando camino por la vereda. Quizás cuando yo veo que en cierto tramo de un camino, el camino no está totalmente plano, sino que yo ya sé que ese camino el cual yo voy a utilizar tiene ciertos accidentes en su construcción, en su formación, es medio resbaloso, tiene pequeñas graditas, entonces yo voy a tomar mi precaución y voy a caminar un poco más despacio. Si yo, digamos, voy a una piscina y no sé nadar y me lanzo al agua sin haber aprendido a nadar antes, es lógico que me ahogue. Entonces, nosotros debemos prever esas situaciones para aminorar en gran medida los peligros que nos puedan invadir. En ese sentido, los mercados financieros, de la misma manera, si yo no sé invertir y de frente, de manera directa, yo atraído por las ganancias que generan mis amigos en los mercados financieros,
De la misma manera, yo abro una cuenta real sin haber pasado siquiera por una cuenta demo, sin haberme capacitado asistiendo a charlas virtuales, presenciales, seminarios, cursos, capacitaciones, consejos de gente más experimentada. Entonces, es lógico que si yo incursiono en los mercados financieros de esa manera, el mercado o los mercados me van a revolcar totalmente, ¿no? De manera que ¿hay un riesgo? Sí. Por más que yo esté preparado y esté capacitado, hay un nivel de riesgo. Pero mientras más capacitado esté yo, mientras más me prepare, más lea, más participe en cursos o capacitaciones, pues ese nivel de riesgo va a ir disminuyendo. Y mientras yo sea más disciplinado, mientras yo aplique al pie de la letra mi sistema de trading, mi método de inversión, pues me va a ir cada vez mucho mejor, ¿sí? Así que nosotros no tengamos miedo y así como afrontamos los riesgos del día a día en la calle, en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, también podemos de esa manera, con el mismo ánimo, incursionar en los mercados financieros. En gestión de capital, hablamos de saber administrar el dinero que nosotros vamos a invertir, pero dentro de ello también es importante definir nuestro perfil de inversionista, porque no todos tenemos, digamos, las mismas características psicológicas, emotivas, y de esa manera nosotros podemos tener diferentes maneras de pensar, diferentes objetivos, diferentes expectativas frente a lo que nos puedan ofrecer los mercados financieros. En ese sentido, nosotros creemos que es importante que nos autodefinamos antes de pisar cualquier mercado financiero. Entonces, el perfil del inversionista implica que al momento de incursionar en los mercados, nosotros debemos buscar maximizar el potencial de nuestro patrimonio. Es importante tener presente nuestro perfil de inversionista. Existen diferentes perfiles, cada uno ligado a un carácter y digamos que a otros factores. Están aquellas personas que poseen una gran aversión o digamos rechazo al riesgo y que se sienten pues más cómodos al estar invertidos en instrumentos de poca volatilidad con rendimientos, digámoslo así, más asegurados. Este tipo de inversionista está consciente de que los rendimientos que obtendrán no serán espectaculares, pero mientras su patrimonio no se erosione y, digamos, supere la inflación y obtenga un poco de retorno, este inversionista, digamos, estará satisfecho, estará contento. Por otra parte, están aquellas personas que en las inversiones no temen al riesgo y buscan constantemente ganancias de capital que superen a los, digamos, principales índices o promedios, ¿no? Entonces, en este aspecto, tenemos al inversionista, digamos, que es capaz de asumir mayores riesgos y conserva, digamos, un nivel moderado. El primer caso, el carácter de la primera persona que les estaba mencionando es más de un perfil conservador, ¿no? Es un inversionista que se caracteriza por ser menos tolerante al riesgo y valorar más la seguridad. Por lo tanto, escoge instrumentos de inversión que le den cierta certeza de que no perderá parte o todo el dinero que invierte, ¿no? No le importa tanto las ganancias y el rendimiento, sino más bien la seguridad. Lo segundo que yo estaba mencionando es que existe el inversionista moderado. Este inversionista es cauteloso en sus decisiones, pero está, digamos, dispuesto a tolerar un poco más de riesgo, ¿no? Un riesgo moderado para aumentar sus ganancias. Entonces procura mantener un balance entre rentabilidad y seguridad. Suele buscar la creación de un portafolio o de una cartera de inversión que combine inversiones de instrumentos de deuda y capitalización, ¿no? Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que ya aquí tenemos, por ejemplo, dos tipos de perfiles, ¿no? El conservador y el moderado, que es un poquito más arriesgado, pero sin abandonar sus deseos de tener seguridad respecto de sus inversiones. Y por último, en tercer lugar, tenemos al inversionista agresivo.
que busca mayores rendimientos y que está dispuesto a asumir el riesgo que sea necesario, ¿no? Entonces, este tipo de inversionistas, digamos, asumen un mayor peligro, entre comillas, tratando de darle mayor peso a la rentabilidad que a la seguridad. Para estos tipos de perfiles es importante mencionar que existen algunos factores que hay que tener en cuenta, ¿no? Como por ejemplo la edad. O sea, una persona que es, digamos, más joven, de unos 25, 30 años, que quizás es soltero, que tiene buen trabajo y que tiene toda la vida por delante, es capaz de asumir mayores riesgos, porque no tiene compromisos financieros, no tiene compromisos familiares, bueno, los tiene, pero en menor medida. Entonces es capaz de asumir posibilidades de mayores riesgos, ¿no? En cambio, una persona que, digamos, tiene 50 años o más, debe resguardar con mayor cuidado su capital, pues en caso de tener un serio traspié en los mercados financieros, sería mucho más complicado recuperar lo perdido. En consecuencia, podemos ser más arriesgados cuando somos más jóvenes y en la medida en que nuestra edad sea mayor, disminuir los niveles de riesgo en los mercados, ¿no? Entonces, como vemos, el perfil del inversionista tiene no solamente que ver con la cuestión emotiva, psicológica, la personalidad del inversionista o del trader, sino con algunos otros factores como el primero que estamos viendo, que es la edad, ¿no? El horizonte de tiempo en la inversión también es importante porque determina cuánto tiempo podemos esperar para que la inversión, digamos, dé sus frutos. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Me gustaría saber si todo está claro. Si hay alguna pregunta en el desarrollo del webinar, me gustaría que las personas que estén presentes pues puedan hacerla, ¿no? Hagan sus preguntas, sus consultas, que yo gustoso podré responderlas al instante. Bien, continuamos con los factores que intervienen en el perfil del inversionista. En tercer lugar, las obligaciones financieras, ¿no? Las obligaciones financieras contraídas. Mientras más obligaciones tenga con otras personas o con otras entidades, ya sea bancarias o de otro tipo, entonces los traders tendrán menores capacidad de ahorro. Entonces, eso también influye a la hora de pisar el mercado financiero, ¿no? Por otro lado, el patrimonio, que representa el respaldo económico con el que el trader o el inversionista cuenta, la capacidad de ahorro, que le permitirá aprovechar al trader oportunidades o hacer frente a imprevistos. La importancia de la tolerancia del riesgo también es de destacar. Cuando se está dispuesto a arriesgar, digamos, hay personas que se sienten mucho más cómodas cuando el instrumento en el cual han invertido se mueve lentamente, de manera que pueden estar mucho más tranquilas realizando simultáneamente otras actividades. Pero hay quienes, digamos, les gusta la alta volatilidad y hacer trading intradía. Si una persona conservadora hiciera trading, lo más probable, digamos, es que no la pase tan bien ante los precios que suben y bajan frente a la pantalla de su laptop. Puede terminar muy estresada, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta nuestra tolerancia al riesgo. Los conocimientos que tengamos acerca de los mercados financieros también es importante. Es más fácil invertir en algo conocido que en algo que no conocemos. Si nosotros estamos continuamente siguiendo, leyendo, documentándonos, estando al tanto de las noticias en torno al oro, entonces para mí será mucho más propicio, mucho más, digamos, consecuente invertir en este commodity, porque yo estoy más al tanto de cuál es su piso digamos, o su soporte, su resistencia, cuánto fue su máximo desde hace 10 años, cómo ha venido siendo su comportamiento. Yo sé qué tipo de noticias le afectan al oro, ya sea para bien, ya sea para mal.
Si el dólar se comporta de tal manera, yo sé que el oro en ciertas situaciones se va a mover de tal forma. Entonces, si yo estoy totalmente empapado, familiarizado, documentado con ciertos instrumentos financieros, lo más lógico es que yo invierta en ese tipo de instrumento financiero, ¿no? Pero si a mí me apasiona seguir al oro, pero por ahí me jala invertir en un índice bursátil, digamos, de, de Francia, y que no lo domino mucho, pero me atrajo por una situación muy especial, específica, pues si yo no estoy muy eh, familiarizado con ese índice bursátil, lo más probable es que no me vaya tan bien. Entonces, invirtamos en aquellos instrumentos financieros que nosotros dominamos, seguimos, estamos siempre al tanto de ello, ¿no? Nuestro objetivo de inversión también es importante porque define en qué se utilizarán los recursos invertidos. Por ejemplo, para comprar una casa o solo si se trata de una inversión de excedentes. Sería recomendable tener presente la meta que uno quiere alcanzar y el tiempo que tiene para lograrlo. O sea, no es lo mismo invertir para asegurar la educación universitaria de tu hijo, que recién nació, que para comprar un auto nuevo, ¿no? Son diferentes tipos de objetivos. En el primer caso, debes pensar en inversiones a largo plazo, que te aseguren contar con la cantidad que necesitas llegado el momento. En el segundo caso, puedes pensar en instrumentos de corto o mediano plazo. Y la rentabilidad deseada es pues el rendimiento que uno espera obtener en el futuro de la inversión. La experiencia también es muy importante, ¿no? ¿Quién no quisiera tener unos 10 añitos de experiencia en los mercados financieros? Eso no te lo regala nadie, es producto de tu trabajo, de tu constancia, del día a día. Aprender a ganar en los mercados financieros no es fácil, pero si es apasionante para ti, adelante, continúa preparándote, escuchando charlas, estudiando, leyendo libros, escuchando a los expertos, entrando a hacer trading en cuentas demo, poniendo a prueba tu sistema o tu método de trading. Entonces, con todo eso vas ganando experiencia y es importante que conozcas el instrumento en el cual vas a invertir. Eso te permite medir de una manera más efectiva los riesgos que tomarás. Por eso es, digamos, destacable los años de experiencia que tengan los mercados, pues eso te permitirá tener mayor confianza al momento de invertir. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta de alguien? Bien. Siguiendo con nuestro tema de gestión de capital, eh, pues hay muchas estrategias para invertir, hay muchas estrategias para hacer trading. El asunto es probar varias, combinar varias. Por ejemplo, el análisis técnico tiene muchas herramientas para utilizar, ¿no? Como la media móvil, los volúmenes, el MACD, el RSI, en fin. Pero si nosotros utilizamos las 50 herramientas que tiene el análisis técnico y la metemos en un gráfico y nos volvemos locos, pues no vamos a llegar a ningún lado. La idea es combinar 2 o 3 herramientas en un gráfico, por poner un ejemplo, y ver que esa combinación que nosotros estamos haciendo dentro de un periodo eh, nos pueda dar ciertos resultados positivos y en función a eso ir afinando algunas cosas, ¿no? Utilizando velas de repente de 4 horas o velas diarias, o si queremos ver el largo plazo, velas semanales, en fin, nosotros podemos ir probando, ¿no? Según las capacitaciones que escuchemos, diferentes estrategias o técnicas de trading para ponerlas a prueba e irlas afinando, perfeccionando según cómo nos vaya dando resultados durante la etapa de prueba, ¿no? Entonces, eso también depende mucho de nuestro perfil de inversionista. Eh, Algo importante que yo siempre considero es que
Las inversiones que nosotros hagamos en cualquier tipo de mercado financiero, llámese mercado de Forex, llámese bolsa de valores, en fin, es que nosotros por lo menos debemos estar en el mercado unos 6 meses. Eso no significa que nosotros vamos a abrir una operación en enero y nos olvidamos hasta fines de junio para ver qué tal nos fue, que podría ser una alternativa de inversión a mediano plazo. Pero no me refiero a eso, sino empezar, digamos, a principios de enero, eh, haciendo nuestro trading con nuestro método, ya sea en el corto plazo, ya sea haciendo operaciones intradía, luego hacemos una segunda operación, luego una tercera, en el día hacemos unas 3 operaciones, al día siguiente de repente hago una, el cuarto día de repente hago 4 operaciones entre compra y ventas, en fin, y de esa manera, según mi método de trading, voy desarrollando, ¿no? Mi trabajo y voy viendo qué tal me fue en enero. De repente coseché solamente un 2%. ¿Qué tal me fue en febrero? Quizás un 1%. Pero de repente en marzo cosecho un 15 o un 20%. Entonces, si nosotros nos hubiéramos quedado solamente en enero, probando solamente un mes y solamente habiendo ganado 2%, nos vamos a desanimar. Pues yo diría, esto no es para mí, solamente gané 2%, probé durante un mes, no, no voy más, chao. No. El segundo mes también ha sido igual o menos, pero de repente un tercer mes, como les digo, un 15%, y las cosas fueron muchísimo mejor, con lo cual veo que mi sistema, que lo he estado afinando, ha estado mejorando, dando mejores frutos. Entonces, nosotros por lo menos deberíamos estar 6 meses, ¿no? Para determinar, mínimamente 6 meses, para poder tener una idea de cómo se adapta o cómo nos adaptamos nosotros a este tipo de negocio, ¿no? Entonces, no estoy hablando de un plazo de inversión de 6 meses, ojo, sino que estoy hablando que en un plazo de 6 nosotros podemos ir probando nuestro sistema de trading, que puede ser intradía, que puede ser de varios días, que puede ser a mediano plazo, en fin, pero lo que hagamos, probémoslo en un lapso de por lo menos 6 meses. También es importante considerar que antes de abrir una operación, nosotros deberíamos prever a qué precio vamos a salir, a qué precio la vamos a cerrar. Tenemos que ponernos en diferentes escenarios. Es decir, si yo, por ejemplo, invierto en un tipo de instrumento financiero, digamos, a $1, y según mi análisis, el análisis que yo he hecho va a llegar a 1.15, ¿no? $1.15. Eso significa que mi precio objetivo, que es 1.15, cuando llegue el precio ahí, yo voy a cerrar la operación. Pero, ¿qué sucedería si en vez de subir, el precio empieza a bajar a 98 céntimos, a 95 céntimos, a 93 céntimos? Entonces, si yo no estoy preparado para una situación, ¿no? Para un escenario que no sea el que yo había planeado, que era ganar, o sea, yo solamente me había puesto a pensar que cuando gane saldría en 1.15, o de repente, si las cosas no salen tan bien, pues de repente salgo en 1.10, ¿no? En el peor de los casos, como decimos acá en Perú, salgo pan con pan, es decir, entro a $1 y salgo a $1, pero para mí ese es el peor de los casos, y no me pongo en la situación de qué pasaría si el precio, en vez de subir o mantenerse, se empieza a caer. Entonces nosotros, antes de abrir una operación, también debemos fijarnos o imaginarnos o ponernos en la situación de que qué debemos hacer en el caso de que el precio empiece a bajar. Entonces, ojo, nosotros
Debemos pensar en esa situación y por lo tanto colocar un stop loss. ¿Todos sabemos qué significa un stop loss? ¿Sí? Es una orden, ¿no?, mediante la cual nuestro instrumento financiero, cuando llega a nuestro precio objetivo, digamos de abajo, cuando se está perdiendo, se cierra automáticamente la operación, limitando nuestras pérdidas o evitando seguir perdiendo, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no? También nosotros debemos considerar qué hacer si de repente el instrumento financiero en el cual hemos invertido comienza a cambiar de tendencia y va en sentido contrario al que pensábamos. Algo así como lo que esto trae a colación de la diapositiva anterior. Es decir, si nuestro precio se cae, ¿nosotros qué debemos hacer? ¿Comprar más? ¿Vender? ¿O no hacer nada? ¿Qué opinan ustedes? Si nuestro precio, por ejemplo, se cae, ¿qué debemos hacer? ¿Comprar más? ¿Vender? ¿Cerrar la operación? ¿O simplemente no hacer nada y esperar a que el precio se recupere? A ver qué dice Carmen, qué dice Isabel, qué dice el resto de los participantes. Eh, ¿Qué opinan ustedes? Porque tenemos estas tres alternativas y las tres alternativas, una de las tres es la válida, ¿verdad? ¿O no? O quizás las tres. Yo les diría que las tres alternativas, a ver, acá tenemos un comentario. Carmencita nos dice cerrarla dependiendo del ambiente o esperar el stop. Muy bien, Carmen. Yo, sin embargo, diría que depende del sistema de trading, o depende de la coyuntura, o depende de la situación en la cual te encuentres. Para mí, las tres son válidas. Se puede comprar más, ¿sí?, dependiendo de la situación. Depende de la coyuntura, también se puede vender o simplemente no hacer nada. O sea, depende del sistema de trading que estén utilizando y depende del momento, ¿no? Depende del momento. No es lo mismo comprar a $5 cuando la tendencia es alcista y se nos cae a 4, pero si la tendencia es alcista, yo puedo esperar y sé que mi techo o mi resistencia es de 10. Entonces, en ese caso, yo, por ejemplo, puedo esperar. Pero si ha llegado a 10 y empieza una tendencia bajista, comienza a bajar a 9, a 8, a 7, a 5, y yo digo, uy, bajó el 50% de 10 a 5, ¿no? Y compro a 5, la tendencia, como es bajista, al final me va a llevar para abajo, ¿no? Entonces, no es lo mismo comprar a 5 en una tendencia alcista que comprar a 5 en una tendencia bajista. Entonces, por eso les digo, depende de la situación, depende de la coyuntura, depende de nuestro sistema de trading, ¿no? Valen las tres según la situación. En este caso, nosotros estamos hablando de que si estamos perdiendo, no esperar indefinidamente a que se recuperen los precios. Debe haber un límite en porcentaje a perder, ¿no? Para eso existe el stop loss. Y como les digo, si es que alguien no maneja el concepto, es cuando el instrumento financiero que nosotros tenemos y comienza a ir en contra de nuestro beneficio, ¿no? Se cierra automáticamente la operación, limitando nuestras pérdidas o evitando, pues, que sigamos perdiendo, ¿no?
Entonces, ojo con eso, no nos olvidemos de colocar el stop loss. También es importante para nosotros diversificar nuestra cartera de inversiones, ¿no? Determinando en qué instrumentos financieros invertir y cuánto de dinero destinar para cada inversión. Está bien, a mí me apasiona invertir en oro, muy bien, pero no le voy a destinar toda mi capacidad de liquidez solamente a oro. Si a mí me encanta el commodity del oro, pues quizás yo puedo, por lo menos, enterarme, familiarizarme, documentarme cómo se está comportando, cuál es la situación de la plata, cuál es la situación del zinc, o cuál es la situación del petróleo, que es otro commodity. Entonces, si bien es cierto, nos estamos moviendo dentro del sector minero o sector hidrocarburos, en fin, por lo menos diversificarnos dentro de ese sector, ¿no? Y no todo destinarlo al oro. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros invertimos en bolsa, tenemos varios sectores como el minero, el industrial, el financiero, el agroindustrial, el farmacéutico, en fin. Tenemos diferentes sectores económicos y lo ideal es, pues, diversificar por sectores, por acciones, por precios y hasta por días de compra, ¿no? Entonces, ojo con eso también porque es muy importante para gestionar nuestro capital. ¿Qué porcentaje del total de nuestro capital debemos arriesgar en cada inversión? Esto también es una pregunta muy usual y vale comentarlo acá, ¿no? Cuando se opera especialmente en Forex, una de las cosas que debemos tener en cuenta para realizar operaciones correctamente es qué porcentaje de la cuenta total arriesgar en cada operación. El porcentaje elegido servirá para determinar el tamaño de la posición y saber las pérdidas máximas que soportaremos en el caso de que la operación se vuelva, digamos, en contra nuestra. Un porcentaje máximo que consideramos nosotros es el 3%, ¿no? Es la cifra más cercana a la correcta, ya que de esta manera, ante una racha de operaciones perdedoras, porque nos puede suceder que entremos en una, así como solemos ganar seguido, también podemos entrar en una racha de pérdidas, el efecto negativo de la cuenta será menor si conservamos este 3% máximo de pérdida. Por otro lado, y aunque pueda parecer demasiado poco, un porcentaje de un 1% es una cifra muy válida también, pese a lo baja que pueda parecer. A menor porcentaje arriesgado, menor beneficio potencial por acción, es cierto, pero también menor pérdida, y hay que recordar que en el Forex uno de los principales objetivos es mantener el capital de la cuenta. No se olviden de eso. El porcentaje arriesgado también depende del plazo temporal. En Forex, permitirse arriesgar más en operaciones de largo plazo que en las de corto plazo es una opción muy válida, ya que en el largo plazo tendremos más tiempo para modificar la posición o rectificarla. Por tanto, un porcentaje de entre 1% y 3% por operación, yo considero que sería lo más recomendable si lo que deseamos ante todo es preservar el capital y obtener beneficios de manera sostenida, ¿no? Esto a tener en cuenta también. ¿Por qué arriesgar tan poco? En el mercado de Forex, cuando nos encontramos ante una racha perdedora, tendremos el inconveniente de que para llegar al capital anterior a la racha negativa, tendremos que conseguir un porcentaje de ganancias superior al de pérdidas. Eso quiere decir, por ejemplo, que cuando perdemos 3% de la cuenta, para volver a tener el capital inicial, no tendremos que ganar otro 3%, sino un porcentaje mayor. Si perdemos el 3% de una cuenta con capital de $1,000, habremos perdido 30, pero para recuperar esos 30
debemos de obtener unos beneficios sobre los 970, ¿no? Entonces, ojo con eso también, ¿no? Así que, recuerden, un máximo de 3% de pérdida de capital sería lo apropiado. Realizar la inversión solamente cuando las probabilidades de éxito sean mayores que las de perder, ¿no? Esto también es importante porque esto se puede resumir en una sencilla frase, como dice nuestra diapositiva. Haz caso a tu sistema de trading, ¿no? Pues este es el que te va a decir en qué momento y en qué activo se dan esas condiciones, ¿no? Y para esto es importante que seamos muy disciplinados con nuestro sistema de trading, que durante la operación que hemos abierto no cambiemos de sistema o improvisemos algo que no estaba planificado. Siempre debemos ser consecuentes, disciplinados, ordenados, ¿no? Cuando vamos a aplicar un sistema. Pero a veces, digamos que la emoción nos suele jugar una mala pasada, porque abrimos la operación, vemos que las ganancias se están produciendo de una manera más rápida de lo pensado, y me emociono tanto que me salgo del sistema, me salgo del método y ya malogré, digamos, el sistema que yo tenía pensado aplicarlo en un principio. Entonces, ahí vienen los problemas, ahí vienen las pérdidas. Adaptar el capital asignado a cada operación en función de los resultados de las operaciones anteriores. O sea, como figura en nuestra diapositiva, nosotros buscamos un sistema que si las cosas nos están yendo bien, nos permita invertir más capital en cada operación. Y en el momento en el que las cosas se crucen y nos vengan las operaciones de pérdidas, disminuya la cantidad a invertir en la siguiente operación. Entendiéndose todo esto, que estamos en una mala racha e incluso que el sistema de trading, como se diría criollamente, se está haciendo agua, ¿no? Entonces, debemos adaptarnos, ¿no?, a estas situaciones. Algo que sucede generalmente con las personas que se están iniciando en el trading o en las operaciones financieras en general es salirse rápidamente de las operaciones ganadoras por lo general, ¿no? Hay muchos traders que cuando están perdiendo se resisten a cerrar la operación y las pérdidas van aumentando. Se resisten al día siguiente nuevamente a cerrar la operación y a asimilar y asumir esa pérdida, y las pérdidas siguen en aumento. Entonces, de esa manera, lo que sucede al final es que las pérdidas, digamos, suman tanto que cuando el trader empieza a ganar y gana tan poco que para asegurar su ganancia la cierra rápidamente, cierra la operación muy rápido. Entonces, ese es un error común y especialmente de las personas que se están iniciando en el trading y que ya han tenido este sacudón de las pérdidas. Entonces, lo ideal es hacer lo contrario, ¿no? Nosotros debemos establecer un stop loss, limitar nuestras pérdidas de tal manera que estas no sean significativas, sino, como lo dije en la diapositiva anterior, sea un máximo de 3% de nuestro capital total. En cambio, cuando el instrumento financiero en el cual hemos invertido empieza a moverse en favor de nuestros intereses, ¿no? Si hemos comprado, empieza a subir, o si hemos abierto una operación de short, empieza a bajar, en fin, pero se mueve a favor de nosotros, de lo que queremos. No debemos cerrar tan rápida la operación,
sino que debemos esperar por el contrario, ahí sí, a que los precios cada vez corran más, de tal manera que nuestras ganancias sean mayores. Hay una persona que ganaba de 10 operaciones, 5 y 5 perdía, ¿no? Hacía 10 operaciones, 5 ganadores, 5 ganadoras y 5 operaciones perdedoras. Pero no necesariamente esa persona terminaba con su saldo tal como empezó a invertir, sino que esta persona era muy hábil. A pesar de que perdía 5 y ganaba 5 operaciones, su saldo era muy positivo. ¿Por qué? Porque en esas 5 operaciones perdedoras, sus pérdidas estaban limitadas, ¿sí? Tenía un stop loss establecido de antemano y por lo tanto sus pérdidas eran de 2%, 3%, bueno, porcentajes limitados de pérdida. Pero cuando ganaba, no ganaba 2%, ni 3%, ni 1%, sino que ganaba 8%, 10%, 9%, 7%, 9%, 10%, 11%. Entonces, las perdedoras, si bien es cierto, fueron 5 operaciones, pero fueron de un porcentaje limitado. En cambio, las 5 operaciones ganadoras, si bien es cierto, fueron 5, al igual que las primeras, el porcentaje de ganancia fueron mucho mayores que las de las perdedoras, ¿no? 7, 9, 10, 11, 9, 10, en fin. Entonces, he ahí la diferencia de cómo gestiona esta persona su capital para obtener beneficios en los mercados. Este punto, pues, es misión tanto del sistema de trading como de la gestión de capital. Es misión del sistema de trading en el sentido de que hay que estar vigilando continuamente el activo para ver si técnicamente se ha deteriorado y merece la pena salirse con lo que llevemos o habremos conseguido hasta ese momento. También es misión del sistema de gestión de capital porque a medida que vayamos aumentando nuestros beneficios, no debemos mantener el stop loss inicial, ¿no? Se puede ir siguiendo la tendencia de subida o la tendencia que nos favorece. Nuevamente les hago la consulta si hay alguna pregunta respecto a todo lo que hemos hablado o todo está claro. ¿Todo está claro? ¿Sí? Bien, quería comentarles también un poquito más acerca del perfil de inversionista porque es un punto que a mí me parece sumamente interesante porque más allá de los conceptos y de los factores que hemos mencionado, nosotros consideramos que hay algunos consejos que nosotros podemos manejar para que nuestras inversiones, digamos, puedan ser más eficientes, ¿no? En primer lugar, nosotros podríamos sostener que mantener un orden en la estrategia de financiamiento de la inversión es importante, ¿no? El orden de la estrategia. Es recomendable no invertir si no se tiene una base financiera sana que conlleve que los intereses cobrados por deudas asumidas sean mayores al retorno que se espera de la inversión, ¿no? Eso por un lado. Bien. En segundo lugar, también es importante tener en cuenta la prevención frente a cualquier pérdida de capital, porque todas significan disminución de retornos futuros, y entonces hay que informarse acerca de los costos, por ejemplo, los cobros de intermediación, ¿no? Que implica invertir en el mercado. Cuando hablo de los costos de intermediación, me refiero a que el broker con el cual trabajemos, es importante que nosotros nos fijemos en el porcentaje o el spread con el cual trabajan para determinar si nos conviene o no, porque hay brokers que nos cobran demasiado caro, el spread es demasiado separado, muy grande.
de tal manera que las ganancias que podamos obtener en bruto se ven muy mermadas por la comisión del broker. En ese sentido, nosotros, por ejemplo, podemos mencionar digamos, el beneficio que nos ofrece AptiTrades en ese sentido, con el tema del spread y las comisiones, porque nos da la posibilidad de tradear de una manera eficiente, sin preocuparnos mucho por la comisión, que es bastante atractiva para todo trader, ¿no? En tercer lugar, yo mencionaría también que actuar sobre la base de criterios técnicos y no solo de consejos que entregan los agentes es importante, ¿no? No solamente los consejos de los agentes, de los medios de comunicación o de los gurús que aparecen por distintos lugares, es de tomar en cuenta, sino también los criterios técnicos. Es decir, nosotros siempre debemos fijarnos en los gráficos, trabajar de preferencia con velas japonesas, establecer criterios de periodicidad, es decir, no solamente si nosotros somos inversionistas o traders que nos gusta trabajar en el corto plazo, hacer trading intradía, eso no significa que nosotros vayamos a dejar de ver gráficos de 1 año o de 2 años. Por favor, nosotros siempre, por más que seamos cortoplacistas, debemos ver gráficos de mayores periodos porque necesitamos ver cuáles son los soportes históricos y las resistencias históricas del instrumento financiero o de los instrumentos financieros en los cuales nosotros estamos interesados en invertir. No, pero yo soy cortoplacista, a mí me gusta hacer intradía y solamente veo velas de 5 minutos y gráficos de máximo 10 días, una semana. Está bien, eso es importante, pero también es importante ver el panorama de largo plazo. Es importante, porque eso te va a ayudar a tener una idea más clara de lo que vas a hacer en el mercado, ¿no? Así que ver no solamente o escuchar solamente a los expertos, sino también los criterios técnicos a tomar en cuenta, ¿verdad? Lo otro que ya lo había mencionado, pero lo recalco, es la diversificación del portafolio, ¿no? No tener todos los huevos en una sola canasta, dicen los expertos. Una caída puntual puede ser cubierta por un alza en otra inversión. Por otro lado, también es importante analizar con calma en el momento en el que se va a entrar o se va a salir del mercado. Esto juega un rol preponderante al momento de evaluar los resultados de una inversión, ¿no? No en cualquier momento entrar o abrir una operación, sino es importante ver el contexto, qué noticias hay de por medio, si va a salir un dato económico importante, si estamos frente a las declaraciones de una autoridad importante, si va a haber una reunión cumbre de presidentes. Es decir, no solo abrir por abrir la operación, sino tener en cuenta el contexto de noticias y de datos importantes que van a salir a la luz. Eso también tomar en cuenta. Por otro lado, nosotros también debemos considerar que es mejor perder un poquito y no hundirnos por no salirnos a tiempo del mercado. Ya lo mencioné, ¿no? Debemos colocar nuestro stop loss para no tener problemas con pérdidas por no haber salido a tiempo. Eso es muy importante también y lo recalco porque es uno de los mejores consejos que cualquier persona que sabe del tema no deja de aconsejar a las personas que lo escuchan. Mantener acotado el riesgo en la cartera de inversiones de acuerdo al perfil de riesgo de cada persona, ¿no? Es también importante. Se debe tener presente que la entrega de una mayor cantidad de dividendos no necesariamente hace interesante a una compañía o a una empresa, debido a que a veces la valorización que se tiene de la acción
puede significar mejores retornos a largo plazo. O sea, si nosotros hablamos, por ejemplo, de una acción en el mercado de valores, de la acción de una determinada empresa, y esta empresa decide o anuncia que va a entregar dividendos, beneficios, dividendos en efectivo a todos los accionistas, y el dividendo no es poca cosa, es un interesante incentivo para todas las personas que se encuentran en el mercado y van a invertir en esa acción. Sin embargo, nosotros debemos considerar que ese beneficio que se ha anunciado, que se va a entregar a todos los accionistas, de por sí va a generar una especulación y va a comenzar a atraer inversionistas hacia esa acción en el mercado bursátil. Entonces, aquí hay dos aristas. Por un lado, si bien es cierto, la empresa va a distribuir un beneficio en favor de los accionistas, por otro lado, están los especuladores que saben que ante esta buena noticia, el precio de la acción va a subir y simplemente se interesan en la plusvalía, es decir, en comprar el precio de la acción en el momento en el que se encuentre, sabiendo que el precio va a empezar a subir por la mayor demanda de aquellos inversionistas que sí quieren realmente ese dividendo en efectivo. Entonces, estos especuladores simplemente buscan beneficiarse en el corto plazo, comprando a un determinado precio, y una vez que ven un beneficio atractivo de un 5, 7, 10%, producto de la subida de la demanda de aquellos inversionistas que sí quieren ese beneficio que va a entregar la empresa, estos especuladores empiezan a salir, a vender poco a poco a medida que el precio va subiendo, ¿no? Entonces, pues llegó la hora de diversificar, llegó la hora de invertir, llegó la hora de tomar en cuenta todos los consejos y recomendaciones que hemos dado a lo largo de esta charla. Como les repito, la intención de estas capacitaciones es que ustedes, que todo el público inversor, los traders, estén cada vez más informados y que pongan en práctica lo que se les aconseja para que los resultados de sus inversiones tengan la menor cantidad de errores y por lo tanto mayor eficacia cuando uno busca resultados económicos. Bien, si no hay preguntas de por medio, Marco Antonio Puerta, quien les habla, se despide, esperando poder contar con la asistencia de todos ustedes. Pasen la voz a sus amistades, a sus amigos, a sus familiares, a todas las personas que de alguna manera les puede interesar este tipo de temas, para que estén presentes en este tipo de charlas, no solamente de parte de quien les habla, sino de todas las charlas que AptiTrades viene realizando periódicamente. Por mi parte, muchísimas gracias y buenas noches.